Lady Margaret Whitmore había aprendido, con una dignidad que pocos notaban y menos aún comprendían, a ocupar su lugar junto a la pared de los salones, sin permitir que la amargura alterase la rectitud de su porte. A los 23 años, edad ya considerada peligrosa para una dama sin compromiso, su figura se había vuelto familiar en los grandes bailes del condado, siempre presente, siempre impecablemente vestida, siempre sin pareja. No por falta de educación, ni de belleza, ni de fortuna moderada, sino por una reputación tejida lentamente a partir de silencios mal interpretados y expectativas frustradas. La residencia de los Whitmore, una sólida mansión de piedra clara rodeada por jardines geométricos y viejos robles, se alzaba a las afueras de Alton con una sobriedad que reflejaba perfectamente el carácter de su hija menor. Allí había crecido Margaret, entre libros de moral, paseos vigilados y conversaciones medidas, bajo la atenta mirada de una madre convencida de que la discreción era la más alta forma de virtud femenina. Su padre, el honorable Sir Thomas Whitmore, había muerto cuando ella tenía 16 años, dejándoles un apellido respetable, ingresos suficientes y una prudencia aún mayor en sus hábitos sociales. Desde entonces, cada temporada social había pasado como una sucesión de esperas silenciosas. Margaret asistía a los bailes porque era lo que se esperaba de ella, se sentaba porque nadie la invitaba, y sonreía porque había decidido, con resolución íntima, no permitir que la humillación se convirtiera en resentimiento. Algunas jóvenes cuchicheaban al pasar, preguntándose qué defecto invisible la hacía tan persistentemente ignorada. Otras, más amables, le dirigían palabras breves y cordiales, aunque jamás la arrastraban al centro de la atención. «Es tan correcta que resulta intimidante», había murmurado una vez la señorita Hawkins, creyendo que Margaret no la escuchaba, y quizá había algo de verdad en ello. Margaret Whitmore no coqueteaba, no reía con exceso ni fingía desmayos ante cumplidos vacíos. Observaba, escuchaba y pensaba. En un mundo que valoraba la ligereza por encima de la reflexión, tales cualidades no eran celebradas. La noche del baile de invierno en la residencia Ashcombe prometía ser, en apariencia, idéntica a tantas otras. El gran salón resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. El suelo pulido reflejaba los colores suaves de los vestidos, y la música del cuarteto se elevaba con una precisión casi matemática. Margaret había elegido un vestido color marfil, sencillo pero de corte impecable, adornado apenas con una cinta azul oscuro que hacía juego con sus ojos serenos. Se sentó, como de costumbre, en una de las sillas alineadas contra la pared, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la espalda recta. Observó a las parejas formarse, a las jóvenes ruborizarse ante la atención, a las madres calcular oportunidades con mirada experta. No había tristeza en su expresión, sino una calma reflexiva que pocos sabían interpretar. «¿No bailará esta noche, Lady Margaret?», preguntó la señora Whitmore en voz baja, con una mezcla de esperanza cansada y resignación aprendida. «Si alguien me lo pide, lo haré con gusto», respondió Margaret con suavidad, sin ironía ni expectativa. Su madre asintió, sabiendo que esa respuesta era, una vez más, una cortesía sin consecuencias. Fue entonces cuando un murmullo distinto recorrió el salón, como una corriente subterránea que altera el curso de un río sin ser vista. Margaret levantó la vista por simple curiosidad, no por anticipación, y fue testigo de una entrada que cambió imperceptiblemente la atmósfera del lugar. El duque de Blackmoor había llegado. Alto, de porte severo y expresión impenetrable, avanzaba entre los invitados con una lentitud deliberada que obligaba a todos a hacerse a un lado. Su reputación lo precedía, hombre de honor inflexible, viudo desde hacía años, conocido tanto por su fortuna como por su carácter distante. Nadie recordaba haberlo visto sonreír con sinceridad, y sin embargo, cada madre presente ajustó instintivamente la postura de sus hijas. Margaret lo había visto antes, siempre desde lejos, siempre rodeado de un silencio respetuoso. No sintió temor, sino una curiosidad extraña, casi intelectual. Observó cómo saludaba con una leve inclinación de cabeza, cómo rechazaba con cortesía las conversaciones innecesarias, cómo parecía más observador que participante. El baile comenzó de nuevo. Las parejas ocuparon el centro del salón, y Margaret volvió a dirigir la mirada hacia sus manos, entreteniéndose en el suave roce del guante de seda. Fue entonces cuando una sombra se detuvo frente a ella. Lady Margaret Whitmore. La voz era grave, controlada, pronunciada con una claridad que no admitía confusión. Margaret alzó la vista lentamente,
y se encontró con los ojos del duque de Blackmoor, oscuros y atentos, fijos en ella con una intensidad que la obligó a respirar con mayor conciencia. «Duque de Blackmoor», respondió ella, inclinando apenas la cabeza, sin rastro de nerviosismo en su gesto. Él la observó un instante más, como si evaluara no solo su apariencia, sino algo más profundo, algo que no se mostraba con facilidad en los salones. «He notado», dijo finalmente, «que rara vez se le ve en el centro del baile». Margaret sostuvo su mirada sin desafío ni sumisión. «No todas las presencias son reclamadas, señor». Un destello casi imperceptible cruzó el rostro del duque. No era una sonrisa, pero sí una reacción inesperada. Una injusticia, en mi opinión. La música continuaba, ajena a ese breve intercambio que, sin saberlo, alteraba el curso de ambos destinos. El duque extendió entonces la mano, con un gesto firme y respetuoso. «Baile conmigo». No fue una súplica ni una orden, fue una invitación pronunciada en voz baja, como si solo ella tuviera derecho a escucharla. Margaret sintió, por primera vez en muchos años, el peso real de una decisión. No la del deber social, sino la del corazón prudente que se debatía entre la cautela y una intuición inexplicable. Colocó su mano enguantada sobre la de él. «Será un honor», respondió, y mientras se levantaba de la silla que había sido su lugar durante 5 años, Margaret Whitmore no sabía aún que aquel simple gesto marcaría el principio de una transformación profunda, no solo en la forma en que el mundo la vería, sino en cómo ella misma aprendería a reconocerse. El murmullo que recorrió el salón cuando Lady Margaret Whitmore aceptó la mano del duque de Blackmoor fue tan contenido como inevitable. No hubo exclamaciones abiertas, pues la buena sociedad inglesa sabía disimular su sorpresa con admirable destreza, pero las miradas se multiplicaron, y más de un abanico se detuvo a medio movimiento. Margaret percibió ese cambio de atención como se percibe una variación en el clima, sin mirarlo de frente, pero con plena conciencia de su presencia. El duque la condujo al centro del salón con paso seguro, sin apresurarse ni conceder importancia alguna al efecto que causaban. Margaret caminaba a su lado con la compostura que siempre la había definido, aunque en su interior algo se había alterado de forma sutil e irrevocable. No era vanidad lo que sentía, ni tampoco una súbita ilusión romántica, sino una curiosa mezcla de respeto y alerta, como si hubiese cruzado un umbral invisible. «Espero que no considere esta invitación una descortesía tardía», dijo él cuando tomaron posición. «No acostumbro a intervenir donde otros ya han decidido ignorar». «No lo considero descortesía», respondió Margaret con calma. La sorpresa, sin embargo, sería difícil de negar. El duque inclinó levemente la cabeza. La sorpresa suele ser más honesta que la costumbre. La música comenzó, y Margaret se dejó guiar con una facilidad que sorprendió incluso a ella misma. Bailaba bien, siempre lo había hecho. Simplemente, rara vez se le ofrecía la oportunidad de demostrarlo. El duque mantenía una distancia correcta, su mano firme pero respetuosa, y su atención completamente centrada en ella, como si el resto del salón hubiese dejado de existir. 5 años, dijo él de pronto, en voz baja, sin romper el ritmo. Es un largo tiempo para permanecer sentada. Margaret lo miró, consciente de que aquella observación no podía ser fruto del azar. La constancia puede ser interpretada de muchas maneras, señor. Lo sé, respondió él. La mayoría elige la interpretación más cómoda. Ella asintió, sin rastro de amargura. La comodidad raras veces es justa. Por primera vez, el duque sonrió. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero real. Margaret lo notó y comprendió que no era una sonrisa concedida con facilidad. Mientras giraban al compás de la música, los observadores no tardaron en formar sus propias conclusiones. Algunas jóvenes miraban con abierta incredulidad, otras, con una mezcla de envidia y especulación. Las madres intercambiaban miradas calculadoras, preguntándose en silencio qué había visto el duque que ellas habían pasado por alto durante años. «¿Sabe usted, Lady Margaret», continuó él, «que es objeto de una curiosidad discreta pero persistente?» «No me sorprende», respondió ella. «La constancia, como usted bien ha dicho, incomoda cuando no se comprende». «¿Y no le ha pesado?» Margaret reflexionó un instante antes de responder. «Me ha formado». La música concluyó, y el aplauso fue tan educado como cualquier otro, aunque cargado de una atención inusual. El duque no soltó de inmediato su mano. La acompañó de regreso a su asiento, ignorando con deliberada cortesía los intentos de otros caballeros por interceptarlo. «Le agradezco el baile», dijo él al detenerse frente a ella, «y su franqueza.
Le agradezco la invitación, respondió Margaret, y su observación. Él la miró un segundo más, como si quisiera decir algo que decidió reservar para otro momento. Espero repetir la experiencia, dijo finalmente. Margaret inclinó la cabeza. La música siempre vuelve a comenzar. El duque se alejó, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. Margaret se sentó, consciente de que aquella silla ya no era el mismo lugar que había ocupado durante años. No porque el mundo hubiese cambiado de inmediato, sino porque ella lo había hecho, aunque fuese de una forma tan discreta que solo ella podía percibirla con claridad. «Margaret», susurró su madre, sentándose a su lado. «¿Te encuentras bien?» «Perfectamente, madre». La señora Whitmore la observó con atención renovada, como si viera por primera vez algo que siempre había estado allí. «El duque de Blackmoor no invita a cualquiera», dijo en tono bajo. «No me invitó por casualidad», respondió Margaret. «Y tampoco por conveniencia». Su madre frunció ligeramente el ceño, intrigada. «¿Y por qué, entonces?» Margaret miró hacia el centro del salón, donde otra pareja comenzaba a bailar, porque observó. La velada continuó con una sucesión de acontecimientos que, en otras circunstancias, habrían pasado desapercibidos. Dos caballeros distintos se acercaron a Margaret con la intención de solicitarle un baile, aunque ambos parecían más motivados por la reciente atención del duque que por un interés genuino. Ella aceptó uno y declinó el otro con igual cortesía, sin permitir que la novedad dictase su conducta. En un rincón del salón, la señora Hawkins comentaba en voz baja con su hija. «¿Quién lo diría?», murmuró, siempre tan silenciosa. «Quizá confundimos silencio con insignificancia», respondió la joven, con una honestidad que incomodó a su madre. Mientras tanto, el duque de Blackmoor observaba desde cierta distancia, copa en mano, sin participar activamente en conversación alguna. Sus ojos seguían a Margaret con atención serena, como si confirmara una teoría largamente considerada. No era la belleza lo que le había llamado la atención, aunque no podía negarse que Lady Margaret poseía una elegancia natural poco común. Había sido su constancia, su manera de ocupar el mismo lugar sin quejarse, sin teatralidad, sin rendirse al cinismo. En un mundo donde la ostentación disfrazaba con frecuencia la ambición, aquella quietud le había parecido un acto de carácter. Cuando la velada llegó a su fin y los carruajes comenzaron a alinearse frente a la residencia Ashcombe, Margaret se despidió con la misma serenidad con la que había llegado. No buscó al duque con la mirada, ni esperó una despedida especial. Había aprendido, a lo largo de los años, que la expectativa excesiva era una forma de vulnerabilidad innecesaria. Sin embargo, al subir al carruaje, escuchó su nombre. Lady Margaret. Se volvió y lo vio de pie a pocos pasos, el abrigo oscuro contrastando con la luz de los faroles. «Confío en que haya regresado a casa con buen ánimo», dijo él. «Lo he hecho», respondió ella. «Le agradezco nuevamente». Él asintió. «Nos veremos pronto». No fue una pregunta. El carruaje avanzó, y Margaret apoyó la espalda en el asiento, cerrando los ojos por un instante. No había promesas, ni declaraciones, ni certezas. Solo una invitación, un baile, y la sensación inequívoca de que algo, cuidadosamente contenido durante años, había comenzado por fin a moverse. Y por primera vez desde que había entrado en la vida social del condado, Lady Margaret Whitmore se permitió pensar que quizá no había estado esperando en vano. El día siguiente amaneció cubierto por una neblina suave que se deslizaba sobre los jardines de la residencia Whitmore como un velo de discreción, apropiado para los pensamientos que ocupaban la mente de Lady Margaret. Sentada junto a la ventana del salón de lectura, con un volumen cerrado descansando sobre sus manos inmóviles, observaba sin ver el lento movimiento de las ramas desnudas. No era una mujer dada a las ensoñaciones inútiles, y sin embargo, se descubría regresando una y otra vez al recuerdo de una voz grave pronunciando su nombre con una atención que jamás había conocido. No había cambiado nada de manera visible. Su rutina matinal continuó con la misma precisión. El desayuno compartido con su madre, la breve caminata por los senderos de grava, la correspondencia revisada con cuidado. Y sin embargo, todo parecía ligeramente desplazado, como si el mundo hubiese alterado su eje apenas lo suficiente para que ella lo notara. «Pareces pensativa», observó la señora Whitmore mientras doblaba una carta con gesto meticuloso. «Lo estoy», respondió Margaret con honestidad, aunque no inquieta. Su madre la miró con atención. «Eso es nuevo». Margaret sonrió apenas. No siempre lo que es nuevo resulta imprudente. La señora Whitmore no insistió.
pero en su silencio había una expectativa que no pasó desapercibida. Durante años había observado a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación, temiendo que su carácter reservado la condenara a una vida de respetable invisibilidad. El baile de la noche anterior había encendido una esperanza cautelosa que no se atrevía aún a nombrar. La primera visita llegó esa misma tarde. El señor Edwin Clark, un caballero de modales correctos y ambiciones moderadas, solicitó audiencia con una puntualidad casi ansiosa. Había bailado con Margaret una vez, años atrás, y jamás había repetido la invitación. Su repentina cortesía no escapó a la percepción de ninguna de las dos mujeres. «Lady Margaret», dijo él, tras los saludos pertinentes, «espero no resultar impertinente al presentarme sin previo aviso». «La cortesía rara vez lo es cuando se ejerce con respeto», respondió ella con amabilidad serena. Conversaron sobre asuntos inofensivos, el clima, las últimas noticias del condado, una exposición de arte próxima en Winchester. El señor Clark, sin embargo, parecía esforzarse por mantener la conversación, como si temiera que el silencio revelara la verdadera naturaleza de su visita. «Fue un placer verla anoche», añadió finalmente. «No recuerdo haberla visto bailar con tanta presencia». Margaret sostuvo su mirada sin falsa modestia. «La presencia no surge de la ocasión, señor Clark, sino de la atención que se le concede». Él carraspeó, incómodo, y no tardó en despedirse, dejando tras de sí una impresión más reveladora que halagadora. «No ha cambiado», comentó la señora Whitmore cuando quedaron solas. «El mundo sí, el mundo reacciona», corrigió Margaret. «Yo sigo siendo la misma». Esa convicción sería puesta a prueba antes de que el día concluyera. Un carruaje oscuro se detuvo frente a la residencia a media tarde, anunciando una visita de mayor peso social. El lacayo entregó una tarjeta con gesto contenido. Margaret la tomó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una vacilación genuina. El duque de Blackmoor. No hubo precipitación en su reacción, pero tampoco indiferencia. Aceptó recibirlo en el salón principal, consciente de que cada detalle, desde su postura hasta el tono de su voz, sería observado, interpretado y, quizá, juzgado. El duque entró con la misma sobriedad que lo caracterizaba, su expresión serena, su mirada atenta. Se inclinó con cortesía ante la señora Whitmore y luego dirigió su atención a Margaret. «Lady Margaret», dijo, «gracias por recibirme». «Duque de Blackmoor», respondió ella. «Es usted bienvenido». Se sentaron frente a frente, separados por una mesa baja que parecía, de pronto, un límite cuidadosamente establecido. La señora Whitmore, tras intercambiar unas palabras formales, se retiró con una discreción calculada, dejándolos a solas sin hacer evidente su intención. «Espero no haber sido demasiado atrevido al presentarme sin anuncio previo», dijo el duque. «No soy hábil con las convenciones sociales prolongadas». «La franqueza rara vez me incomoda», respondió Margaret, y la suya fue evidente desde el inicio. Él asintió. «Precisamente por eso he venido. No acostumbro a actuar por impulso, pero tampoco ignoro lo que considero digno de atención». Margaret lo escuchaba con una calma que no era indiferencia, sino concentración. «Anoche», continuó, «observé algo que no es común en los salones, una constancia sin resentimiento, una paciencia sin amargura. Me atreví a pensar que merecía algo más que una observación distante». «¿Y qué cree usted que merece?», preguntó ella, sin desafío. El duque la miró con detenimiento. «Ser conocida». La palabra quedó suspendida entre ellos con un peso inesperado. Margaret sintió, por primera vez, que alguien no buscaba en ella ni una ventaja social ni una fantasía romántica, sino una comprensión real. «Ser conocida», repitió, «es una empresa delicada». «Lo sé», respondió él, «por eso no la propongo a la ligera». Hablaron durante casi una hora, de libros, de responsabilidades heredadas, de la carga silenciosa de las expectativas. El duque no hizo promesas ni insinuaciones impropias. Margaret no ofreció confesiones innecesarias. Fue un intercambio medido, honesto, en el que ambos parecían evaluar no solo al otro, sino la posibilidad de un entendimiento más profundo. Cuando se levantó para marcharse, el duque se detuvo un instante. «Asistiré a la velada en Thornbridge la próxima semana», dijo. «Me agradaría saber que usted también estará allí». No fue una invitación directa, pero tampoco una casualidad. «Si las circunstancias lo permiten», respondió Margaret, «asistiré». Él inclinó la cabeza. «Eso me bastará por ahora». Tras su partida, Margaret permaneció en silencio, reflexionando. No había ilusión desbordada, ni temor exagerado, solo una conciencia clara
de que estaba siendo vista con una atención que exigía, a su vez, honestidad consigo misma. La velada en Thornbridge llegó envuelta en una expectativa que Margaret se negó a alimentar abiertamente. Se presentó con la misma sobriedad que siempre, aunque esta vez no ocupó de inmediato su lugar junto a la pared. Permaneció de pie unos instantes, observando el salón con una serenidad renovada. El duque de Blackmoor llegó poco después. No la buscó con premura, ni ella se apresuró a encontrarlo. Fue la música la que, una vez más, dictó el momento. «Lady Margaret», dijo él, acercándose con naturalidad, «¿me concedería este baile?» Ella aceptó. Mientras se movían al compás de la melodía, Margaret comprendió que el cambio más significativo no estaba en la mirada de los demás, sino en la suya propia. Ya no se sentía definida por la espera, ni por la ausencia de invitaciones, sino por una elección consciente de permanecer fiel a su carácter. Y en esa fidelidad, silenciosa pero firme, comenzaba a descubrir una fuerza que no dependía de la aprobación ajena. La atención que comenzó a rodear a Lady Margaret Whitmore tras la velada de Thornbridge no fue ruidosa ni abiertamente inquisitiva. Fue, como casi todo en la sociedad inglesa, una curiosidad vestida de cortesía. Los saludos se prolongaban unos segundos más de lo habitual, las conversaciones buscaban su opinión con mayor frecuencia, y ciertas miradas, antes desinteresadas, parecían ahora medirla con un respeto nuevo, aunque no siempre sincero. Margaret observaba ese cambio con una distancia reflexiva. No había buscado tal transformación, ni se sentía obligada a corresponderla con una alteración de su carácter. Continuó comportándose con la misma moderación, convencida de que cualquier concesión a la vanidad sería una traición silenciosa a sí misma. «Te miran como si hubieras cambiado de lugar en el mundo», comentó su prima Elisa durante una visita vespertina. «Y, sin embargo, sigues sentándote con la misma compostura de siempre». «El lugar no siempre determina el valor», respondió Margaret. «A veces solo lo revela». Elisa sonrió, aunque con cierta incredulidad. «Hablas como si siempre lo hubieras sabido». «Siempre lo he intuido», corrigió. «Saberlo exige tiempo». No tardaron en llegar las invitaciones, algunas sinceras, otras claramente oportunistas. Margaret aceptó solo aquellas que no exigían de ella una representación distinta de la que estaba dispuesta a ofrecer. Esa selección cuidadosa no pasó desapercibida, y fue interpretada por algunos como altivez. A ella no le preocupó. Había aprendido que la coherencia raramente es comprendida de inmediato. El duque de Blackmoor, por su parte, mantuvo una presencia constante pero nunca invasiva. No la buscaba en cada reunión ni reclamaba su atención de manera exclusiva. Su interés se manifestaba en gestos medidos, una conversación al final de una velada, un comentario preciso sobre un libro que sabía que ella apreciaba, una invitación ocasional a caminar por los jardines durante las tardes más templadas. Fue durante una de esas caminatas, en los terrenos de una residencia campestre al sur del condado, cuando Margaret percibió por primera vez el peso del conflicto que comenzaba a gestarse en su interior. «¿Le incomoda la atención reciente?», preguntó el duque, caminando a su lado con paso tranquilo. «No», respondió ella tras una breve pausa. «Me incomoda lo que algunos esperan que haga con ella». Él la miró con interés. «¿Y qué esperan?». «Que me convierta en algo que no he sido», dijo Margaret. «Que celebre una validación tardía como si fuese un triunfo. ¿Y no lo es?». Ella negó suavemente con la cabeza. «El triunfo sería haber sido vista antes por lo que era, no por quien se cree que soy ahora». El duque asintió, pensativo. «La sociedad rara vez concede justicia sin condiciones». «Lo sé», respondió ella. «Por eso no estoy dispuesta a pagar su precio». Aquel intercambio marcó un punto de inflexión silencioso. El respeto que ya existía entre ellos comenzó a adquirir una profundidad más compleja, teñida por una admiración mutua que no se expresaba en palabras grandilocuentes, sino en la cuidadosa atención a los principios del otro. Sin embargo, no todos observaban esa evolución con benevolencia. La señora Harcourt, viuda de posición influyente y lengua afilada, no ocultaba su desaprobación. «Resulta curioso», comentó en una reunión, «cómo ciertas damas adquieren repentinamente encanto cuando un título importante decide mirarlas». Margaret, presente en la conversación, no reaccionó de inmediato. Fue el duque quien respondió, con una calma que no admitía réplica. «O quizá el encanto siempre estuvo allí, señora Harcourt, y fue la percepción lo que llegó tarde». El silencio que siguió fue elocuente. Margaret no agradeció el gesto con palabras, pero su mirada fue suficiente. Esa noche, de regreso en la residencia Whitmore,
La señora Whitmore abordó un tema que había evitado durante semanas. «Margaret», dijo con suavidad, «no puedo evitar preguntarme si este interés del duque te inquieta». Margaret reflexionó antes de responder. «Me responsabiliza». «¿Responsabiliza?» «Sí», asintió, «porque no se trata solo de afecto o conveniencia. Es una invitación a ser comprendida, y eso exige honestidad». Su madre la observó con una mezcla de orgullo y preocupación. «No quiero que te expongas a una decepción innecesaria». «Ni yo», respondió Margaret, «pero tampoco quiero protegerme tanto que me niegue una posibilidad justa». La siguiente velada social trajo consigo un giro inesperado. Un malentendido cuidadosamente sembrado por terceros comenzó a circular con rapidez controlada. Se insinuaba que la atención del duque era una distracción pasajera, una excentricidad motivada por el aburrimiento, y que Margaret no era más que una curiosidad conveniente. La información llegó a ella de manera indirecta, a través de comentarios ambiguos y miradas cargadas de lástima. Margaret escuchó sin reaccionar de inmediato, consciente de que toda respuesta precipitada solo alimentaría la especulación. Fue el duque quien abordó el asunto con franqueza durante una conversación privada. «Sé lo que se dice», afirmó, «y no me preocupa por mí, sino por usted. Las palabras ajenas solo hieren cuando confirman un temor propio», respondió Margaret, «y no temo ser una curiosidad». Él la miró con atención renovada. «Entonces, ¿qué teme?». Margaret tardó en responder. «Temo que se espere de mí una gratitud que no estoy dispuesta a fingir». El duque sonrió levemente. «No espero gratitud, espero verdad». Aquella declaración, pronunciada sin solemnidad, tuvo un efecto más profundo que cualquier promesa. Margaret comprendió que el desafío que enfrentaba no provenía de la sociedad, sino de su propia disposición a permitir que alguien viera no solo su constancia, sino también sus dudas. Al finalizar la velada, mientras los invitados se dispersaban, Margaret permaneció un instante más en el salón vacío. Observó el reflejo de los candelabros apagándose, el eco lejano de conversaciones que ya no importaban. No sabía aún cuál sería el desenlace de ese camino que comenzaba a recorrer con cautela, pero tenía la certeza de algo fundamental. No volvería a sentarse por costumbre ni a levantarse por vanidad. Cada paso sería elegido, no impuesto. Y en esa elección consciente, Lady Margaret Whitmore empezaba a reclamar no solo un lugar en el mundo, sino el derecho irrenunciable a definirlo por sí misma. El rumor, una vez liberado, rara vez regresa dócilmente al silencio. Durante las semanas que siguieron, Lady Margaret Whitmore comprobó con serenidad creciente cuán frágil podía ser la buena opinión cuando no se sostenía sobre convicciones firmes. El malentendido que había comenzado como un susurro elegante adquirió formas más definidas, siempre envuelto en cortesía, siempre negable. No se afirmaba nada con claridad, se insinuaba lo suficiente. Margaret, sin embargo, no se defendió, no por orgullo, sino por principio. Había aprendido que justificarse ante acusaciones vagas era concederles una solidez que no merecían. Continuó asistiendo a los compromisos necesarios, mantuvo sus hábitos, sus lecturas, sus paseos matinales, y, aunque notaba ciertos cambios en el trato de algunos conocidos, no permitió que aquello alterara su compostura. «No entiendo cómo puedes soportarlo con tanta calma», comentó Elisa durante una visita. «Yo ya habría confrontado a medio condado, y les habrías dado exactamente lo que buscan», respondió Margaret con suavidad. Una reacción. La calma de Margaret no era indiferencia, sino una forma de resistencia silenciosa. No obstante, esa resistencia comenzó a exigirle un costo emocional más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir. Por las noches, cuando la casa se sumía en el reposo, se descubría repasando conversaciones pasadas, buscando señales que quizá no había querido ver. ¿Había interpretado correctamente la atención del duque? ¿Había sido ingenua al confiar en una franqueza poco común? El duque de Blackmoor, por su parte, no permaneció ajeno a la transformación del ambiente social. Su experiencia le había enseñado a reconocer cuándo la cortesía comenzaba a teñirse de hostilidad encubierta. No lo sorprendía. Lo que sí le inquietaba era la posibilidad de que Margaret cargara con consecuencias que no le correspondían. Decidió actuar, no con confrontación abierta, sino con una claridad que no dejara espacio a interpretaciones torcidas. La ocasión se presentó en una cena formal ofrecida por los Harcourt, donde la presencia de casi todo el círculo influyente del condado hacía inevitable cualquier gesto significativo. Margaret asistió con la misma sobriedad que siempre, vestida con un tono azul profundo que resaltaba su serenidad natural.
Se sentó con corrección, consciente de las miradas, pero sin buscar confirmación en ninguna de ellas. El duque llegó poco después. No se dirigió de inmediato a Margaret, sino que cumplió con los saludos protocolarios. La conversación general discurrió por cauces previsibles, hasta que, en un momento cuidadosamente elegido, él se levantó y pidió la atención de los presentes. No elevó la voz ni adoptó un tono solemne. Su autoridad residía en la naturalidad con que todos lo escucharon. «Deseo expresar algo que considero necesario», dijo, «no por obligación social, sino por respeto a la verdad». El silencio se hizo completo. «Mi aprecio por Lady Margaret Whitmore», continuó, «no es una curiosidad, ni un entretenimiento, ni una distracción pasajera. Es el resultado de una estima fundada en el carácter, no en la conveniencia. Quien interprete lo contrario, se equivoca no solo respecto a mis intenciones, sino respecto al valor de una constancia que merece reconocimiento. No sospecha, no hubo aplausos ni exclamaciones, solo una quietud profunda, incómoda para algunos, reveladora para otros». El duque inclinó ligeramente la cabeza y retomó su asiento. Margaret permaneció inmóvil durante unos instantes, sintiendo el peso de aquella declaración. No era una promesa, ni una confesión romántica, pero sí una afirmación pública de respeto. Sabía que aquel gesto no estaba exento de riesgos para él, y esa conciencia le produjo una emoción que no supo nombrar de inmediato. Tras la cena, mientras los invitados se dispersaban por los salones adyacentes, el duque se acercó a ella con la misma discreción que había caracterizado siempre su trato. «No pretendía imponerle nada con mis palabras», dijo, «solo despejar el terreno». «Lo ha hecho», respondió Margaret, «y le agradezco la claridad, aunque no la esperaba». La claridad suele llegar cuando la ambigüedad deja de ser justa. Aquella noche, al regresar a casa, Margaret no durmió de inmediato. Se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad serena del jardín. Sabía que el gesto del duque alteraría, una vez más, la percepción general. Sabía también que aquello no resolvía todas las preguntas que comenzaban a surgir en su interior, porque si algo había cambiado de manera irrevocable, era su propia disposición a preguntarse qué deseaba realmente. Días después, recibió una carta escrita con letra firme y concisa. No provenía del duque, sino de su hermana mayor, residente en Bath, una mujer de carácter decidido y observación aguda. «He oído ciertos comentarios», escribía, «y he decidido no creerlos. Si deseas hablar, sabes que mi casa siempre ha sido un refugio para la reflexión honesta». Margaret sonrió al leerla. Aquella invitación, libre de expectativas sociales inmediatas, le ofrecía algo que necesitaba más de lo que había reconocido: distancia. Aceptó viajar a Bath por una temporada breve, no como huida, sino como pausa deliberada. Informó al duque de su decisión en una nota breve y respetuosa, sin explicaciones innecesarias. La respuesta llegó 2 días después. «Respeto su discernimiento. La espera, cuando es justa, no debilita lo que merece perdurar». Durante su estancia en Bath, Margaret se permitió una introspección más profunda. Caminó por los paseos arbolados, asistió a conciertos discretos, conversó largamente con su hermana sobre la diferencia entre ser elegida y elegir. Comprendió que, durante años, había confundido la paciencia con la resignación y que ahora se encontraba en un punto nuevo, el de decidir sin miedo. No se trataba solo del duque, se trataba de sí misma, de permitir que el afecto no contradijera su integridad, sino que la acompañara. Cuando regresó al condado, varias semanas después, lo hizo con una serenidad renovada. No buscó inmediatamente al duque, ni él se precipitó a encontrarla. Ambos parecían comprender que lo que se construía con fundamento no requería prisa. El primer encuentro tras su regreso ocurrió en una mañana clara, durante un paseo por los jardines de una residencia común. Se saludaron con la cordialidad habitual, pero en sus miradas había una comprensión distinta. «Confío en que su viaje haya sido provechoso», dijo él. «Lo ha sido», respondió ella. «Me ha enseñado a distinguir entre la atención que halaga y la que compromete». El duque asintió. «Y yo he aprendido que el respeto verdadero sabe esperar». Caminaron en silencio unos momentos, sin incomodidad. Margaret comprendió entonces que el mayor conflicto no había sido social ni externo, sino interno, y que, al enfrentarlo con honestidad, había ganado algo más valioso que una invitación tardía. Había ganado la certeza de que su valor nunca dependió de ser elegida, sino de mantenerse fiel a aquello que siempre había sido. El regreso de Lady Margaret Whitmore al condado no pasó inadvertido.
aunque ella se esforzó por reintegrarse a la vida social con la misma discreción que siempre había practicado. No anunció su vuelta con visitas ceremoniosas, ni buscó explicaciones que nadie le había pedido abiertamente. Su presencia, serena y constante, fue suficiente para que los comentarios se aquietaran poco a poco, como un lago que recupera su calma tras una perturbación pasajera. Había cambiado, sin embargo, de una manera que no se reflejaba en su conducta externa, sino en la firmeza interior con la que ahora se movía. Margaret ya no se preguntaba qué esperaba la sociedad de ella, sino qué esperaba ella de sí misma. Aquella claridad, conquistada con reflexión y distancia, la acompañaba como una certeza silenciosa. El duque de Blackmore respetó ese nuevo equilibrio con una sensibilidad que Margaret no dejó de notar. No buscó monopolizar su atención, ni forzar encuentros innecesarios. Coincidían en reuniones, intercambiaban conversaciones mesuradas, y en ocasiones caminaban juntos en compañía de otros invitados. Cada gesto parecía cuidadosamente pensado para no invadir, pero tampoco retroceder. Fue durante una tarde templada de finales de primavera cuando Margaret recibió una invitación distinta a cualquier otra que hubiese aceptado antes. El duque solicitaba su compañía para una visita a una pequeña propiedad que administraba al norte del condado, un lugar poco frecuentado por la alta sociedad, dedicado principalmente a la gestión de tierras y al bienestar de las familias que dependían de ellas. Margaret leyó la nota con atención. No había en ella tono galante ni insinuación social. Era una invitación a observar, a comprender una faceta de su vida que rara vez se mostraba en los salones. Tras una breve reflexión, aceptó. La jornada transcurrió con una sencillez inesperada. El paisaje era sobrio, funcional, sin el ornamento propio de las grandes residencias aristocráticas. El duque se movía allí con naturalidad, saludando a los administradores, escuchando informes, atendiendo inquietudes con una atención precisa y sin condescendencia. «Aquí no hay espectadores», comentó él mientras caminaban por un sendero flanqueado de campos verdes. «Solo responsabilidades». «Es un alivio», respondió Margaret. «A veces, la ausencia de público revela más que cualquier escenario». Él la miró con una leve inclinación de cabeza, reconociendo la observación. Durante el almuerzo, compartido en una sala sencilla pero bien cuidada, la conversación giró hacia temas que hasta entonces habían evitado deliberadamente: el peso del pasado, las expectativas no cumplidas, las renuncias silenciosas. «No siempre fui temido», dijo el duque en un momento de franqueza contenida, «pero aprendí pronto que la distancia, una vez establecida, resulta más fácil de mantener que de desmentir». Margaret lo escuchó sin prisa, sin intentar suavizar ni dramatizar sus palabras. «La distancia protege», respondió, «pero también puede aislar». «Lo sé», admitió él, «y durante mucho tiempo lo consideré un precio aceptable». «¿Ya no?». El duque guardó silencio unos segundos. No de la misma manera. Aquella confesión, discreta pero sincera, no fue recibida por Margaret con emoción desbordada, sino con una comprensión tranquila. Ella sabía mejor que nadie lo que significaba aceptar una forma de vida por convicción y descubrir, años después, que esa convicción necesitaba ser revisada. Al despedirse esa tarde, no hubo promesas ni declaraciones, solo una sensación compartida de haber avanzado un paso más hacia un entendimiento que no exigía urgencia. Sin embargo, la serenidad recién adquirida no tardó en ser puesta a prueba. La señora Harcourt, cuya influencia social seguía siendo considerable, organizó una gran recepción con la clara intención de reafirmar su posición. Margaret asistió por cortesía, consciente de que su presencia no pasaría desapercibida. Desde su llegada, percibió una tensión sutil, una atención excesiva, que no se correspondía con la cordialidad habitual. Fue durante una conversación aparentemente trivial cuando la embestida se hizo evidente. «Debe de resultar agotador», comentó la señora Harcourt con una sonrisa afilada, «sostener tanta dignidad bajo un escrutinio constante». Margaret sostuvo su mirada con calma. «La dignidad no se sostiene, señora», respondió. «Se practica». Algunos de los presentes desviaron la mirada. Otros fingieron interés repentino en sus copas. La señora Harcourt rió suavemente, aunque su expresión se endureció. Desde luego, aunque no todas las prácticas son igualmente recompensadas. Antes de que Margaret respondiera, el duque intervino con una serenidad que imponía respeto. «La recompensa no siempre es inmediata», dijo, «pero suele ser proporcional a la integridad». El silencio volvió a instalarse, esta vez más pesado. La señora Harcourt se excusó poco después,
dejando tras de sí una atmósfera cargada de significados no pronunciados. Más tarde esa noche, Margaret y el duque coincidieron junto a una ventana abierta, lejos del centro de la reunión. «No deseo que mis decisiones la expongan a hostilidades innecesarias», dijo él. «No me expone», respondió ella. «Me acompaña, y hay una diferencia considerable». Él la observó con una atención distinta, como si aquella afirmación confirmara algo que había intuido, pero no se había permitido asumir por completo. «Lady Margaret», dijo con voz baja, «no le ofreceré certezas que no pueda sostener, pero sí puedo ofrecerle una constancia honesta». Ella lo miró con serenidad. «Eso es lo único que considero digno de consideración». No hubo más palabras, no eran necesarias. Esa noche, de regreso en la residencia Whitmore, Margaret reflexionó sobre el recorrido de los últimos meses. Recordó los años sentada en silencio, las miradas que pasaban de largo, la paciencia confundida con invisibilidad. Comprendió que nada de aquello había sido en vano. La había preparado para reconocer la diferencia entre ser deseada por conveniencia y ser valorada por convicción. La sociedad podía cambiar de opinión con rapidez, ella no, y en esa firmeza descubría ahora una forma de libertad que jamás había anticipado. El conflicto que se avecinaba ya no era el de la aceptación social, sino el de una decisión íntima que no podía aplazarse indefinidamente. Margaret sabía que, llegado el momento, debería elegir no desde la gratitud ni desde el temor, sino desde una claridad conquistada con esfuerzo, y esa claridad, aunque exigente, la encontraba preparada. La claridad que Lady Margaret Whitmore había alcanzado no la libró del peso de la decisión que se aproximaba. Por el contrario, la hizo más consciente de su gravedad. Comprendía ahora que no se trataba de aceptar o rechazar una atención distinguida, sino de determinar si estaba dispuesta a permitir que su vida, cuidadosamente ordenada en torno a principios firmes, se entrelazara con la de otro sin perder su esencia. Esa reflexión la acompañó durante los días siguientes, manifestándose en pequeños gestos, una pausa más larga antes de responder a una invitación, una atención más deliberada a los silencios compartidos con el duque, una sensibilidad nueva ante las expectativas, tanto propias como ajenas. El condado, siempre atento a los movimientos de quienes ocupaban sus márgenes más visibles, comenzaba a comprender que la relación entre Lady Margaret y el duque de Blackmoor no seguía los patrones habituales. No había anuncios implícitos ni demostraciones públicas, tampoco retrocesos ni evasiones. Esa ambigüedad, sostenida con dignidad, desconcertaba a quienes preferían las narrativas claras, aun cuando fuesen superficiales. «No puedo determinar si avanzan o si se mantienen en el mismo lugar», comentó una dama durante una reunión, «y eso me inquieta más de lo que debería». Margaret escuchó ese comentario sin intervenir. Había dejado de sentirse responsable de tranquilizar las inquietudes ajenas. Fue su madre quien, una tarde tranquila, abordó el tema con una franqueza serena. «Hija mía», dijo la señora Whitmore mientras bordaba junto a la ventana, «sé que no acostumbras a compartir tus pensamientos con ligereza, pero no quisiera que enfrentaras esta decisión creyendo que debes hacerlo sola». Margaret levantó la vista, sorprendida por la delicadeza de aquella observación. «No estoy sola, madre», respondió, «pero tampoco deseo apoyarme en expectativas que no me pertenecen». Su madre asintió, dejando el bordado a un lado. «Solo te pediré una cosa», añadió, «que no confundas la fortaleza con el aislamiento. A veces, permitir que otro camine a nuestro lado no debilita el paso, lo acompasa». Aquellas palabras, pronunciadas sin presión ni insistencia, acompañaron a Margaret durante varios días. Comprendió que la prudencia que la había guiado durante años podía, si no se vigilaba con cuidado, transformarse en una barrera innecesaria. La ocasión para confrontar esa posibilidad llegó de manera inesperada, durante una velada más reducida, organizada con la intención declarada de promover conversaciones auténticas y no exhibiciones sociales. Margaret y el duque coincidieron en un salón menos concurrido. La música, distante, servía apenas como un murmullo de fondo. «He notado», dijo él tras unos instantes de silencio compartido, «que reflexiona con mayor intensidad que de costumbre». Margaret lo miró con una leve sonrisa. «La intensidad no siempre es nueva», respondió. «Solo se hace visible cuando la distracción disminuye». «¿Y ha disminuido?», preguntó él. «Lo suficiente». El duque asintió, aceptando la respuesta sin intentar forzar una explicación. «No deseo precipitar nada», continuó, «pero tampoco deseo que la cautela se convierta en distancia innecesaria.
Margaret lo observó con atención. No había reproche en su tono, ni exigencia, solo una invitación honesta a la claridad. «La cautela ha sido mi aliada durante mucho tiempo», dijo ella, «pero empiezo a comprender que no fue concebida para gobernar todas las decisiones». Él la miró con una expresión que mezclaba respeto y algo más profundo, algo que no necesitaba ser nombrado. «Si en algún momento considera que mi presencia añade peso en lugar de equilibrio, lo comprenderé», dijo, «pero no deseo que se prive de una posibilidad solo por temor a perder lo que ha construido». Margaret respiró hondo. Aquellas palabras no la empujaban, la invitaban a elegir. «No temo perderme», respondió finalmente. «Temo perder la fidelidad a quien soy. Y eso», dijo él con firmeza tranquila, «es precisamente lo que más admiro». El intercambio no resolvió todas las dudas, pero sí disipó una de las más persistentes, la idea de que debía decidir apresuradamente para satisfacer una expectativa externa. La decisión, cuando llegara, sería suya y solo suya. Esa noche, de regreso en casa, Margaret se permitió una reflexión más honesta que cualquier otra hasta entonces. Reconoció que su vida, aunque plena en muchos aspectos, había estado marcada por una resistencia constante, a la superficialidad, al juicio precipitado, a la necesidad de ser validada. Esa resistencia la había fortalecido, pero también la había aislado en momentos en los que una apertura medida habría sido igualmente digna. No se reprochó esa protección, la honró, pero comprendió que había llegado el momento de decidir si deseaba seguir defendiéndose de una herida que ya no estaba abierta. La respuesta no llegó de inmediato, pero comenzó a tomar forma. Días después, durante un paseo matinal por los senderos que bordeaban la propiedad Whitmore, Margaret se encontró con el duque de manera fortuita, o al menos así lo pareció. Caminaron juntos sin prisa, hablando de asuntos cotidianos, hasta que el silencio se volvió significativo. «He tomado una decisión», dijo ella de pronto, con voz serena. Él se detuvo, girándose hacia ella con atención completa. «Sea cual sea», respondió, «la recibiré con respeto». Margaret sostuvo su mirada. «No puedo ofrecer promesas inmediatas ni certezas absolutas», dijo, «pero sí puedo ofrecer algo que considero esencial, una disposición honesta a avanzar sin reservas defensivas». El duque no respondió de inmediato. Su expresión, lejos de mostrar triunfo o alivio, reflejaba una consideración profunda. «Eso», dijo finalmente, «es más de lo que jamás me he permitido esperar». «Entonces debemos proceder con cuidado», añadió ella, «no para protegernos del otro, sino para no traicionarnos a nosotros mismos». Él asintió. Caminar juntos, sin perder el paso propio. Continuaron el paseo, no como dos personas que habían resuelto todos los dilemas, sino como dos voluntades que habían decidido no esconderse tras ellos. Margaret sintió una serenidad distinta, más activa, menos defensiva. El condado, con su habitual paciencia curiosa, pronto percibiría que algo había cambiado. No en la forma de anuncios ni de celebraciones, sino en la naturalidad con la que Lady Margaret Whitmore y el duque de Blackmore compartían ahora una presencia más abierta, aunque igualmente contenida. Margaret sabía que el camino por delante no estaría exento de desafíos, pero también sabía, con una certeza recién adquirida, que enfrentarlos desde una honestidad compartida era preferible a cualquier forma de seguridad solitaria, y así, sin renunciar a su integridad ni a su prudencia, comenzó a aceptar que el amor verdadero, si había de surgir, no sería una concesión tardía, sino una elección consciente, nacida del respeto mutuo y sostenida por un carácter que, por fin, no necesitaba defenderse para existir. La nueva disposición que se había establecido entre Lady Margaret Whitmore y el duque de Blackmore no pasó desapercibida, aunque muchos no supieron definir con exactitud en qué consistía. No había gestos grandilocuentes ni declaraciones públicas. Sin embargo, algo en su trato había adquirido una claridad serena que contrastaba con la ambigüedad anterior. Caminaban juntos con naturalidad, conversaban con una atención que no buscaba exhibirse y, sobre todo, parecían haber alcanzado un entendimiento que no dependía de la aprobación ajena. Para Margaret, aquel equilibrio recién conquistado no era un destino, sino una responsabilidad. Sabía que permitir la cercanía exigía una vigilancia constante sobre sí misma, no para contener el afecto, sino para evitar que éste se transformara en una renuncia silenciosa a sus principios. Esa conciencia la acompañaba en cada encuentro, dotándolo de una profundidad que no necesitaba palabras excesivas. El condado, sin embargo, no se conformaba con silencios bien administrados.
Las expectativas comenzaron a organizarse en torno a una conclusión que muchos consideraban inevitable. Algunas damas comentaban con discreción calculada, otras con impaciencia apenas disimulada. Los caballeros, por su parte, observaban con una mezcla de respeto y cautela, conscientes de que el duque no era un hombre que tolerara especulaciones impertinentes. Fue en ese clima de anticipación contenida cuando surgió un obstáculo que ninguno había previsto con claridad, aunque ambos, en retrospectiva, reconocieron como inevitable. Una carta llegó a la residencia Whitmore una mañana gris, escrita con una formalidad impecable y firmada por un nombre que Margaret conocía solo por referencias indirectas: Lord Henry Ashcombe, primo lejano del duque y heredero de una rama secundaria del título. En ella solicitaba una visita, alegando asuntos familiares de importancia que, según afirmaba, requerían una conversación directa. Margaret leyó la carta 2 veces antes de entregársela a su madre. No había amenaza explícita en sus palabras, pero sí una intención cuidadosamente velada. «¿Conoces a este caballero?», preguntó la señora Whitmore. «Solo por reputación», respondió Margaret, «y no es una reputación amable». Aún así, aceptó recibirlo, convencida de que rechazar la visita solo alimentaría interpretaciones innecesarias. Lord Ashcombe llegó esa misma tarde, acompañado de una cortesía excesiva que resultó, de inmediato, reveladora. Era un hombre de modales pulidos, sonrisa fácil y mirada calculadora. Tras los saludos iniciales, no tardó en dirigir la conversación hacia el punto que realmente lo había traído. «Mi primo es un hombre particular», comenzó. «Sus decisiones, aunque respetables, no siempre consideran las implicaciones más amplias». Margaret lo observó con atención serena. «Supongo que cada decisión conlleva implicaciones», respondió, «algunas más visibles que otras». Lord Ashcombe sonrió, como si apreciara la respuesta, aunque no la considerara un obstáculo real. «Mi familia confía en que ciertas alianzas se manejen con prudencia», continuó, «y me temo que su creciente cercanía con el duque ha despertado inquietudes». «¿Inquietudes de qué naturaleza?», preguntó Margaret, sin alterarse. «De conveniencia», respondió él con franqueza ensayada, «de expectativas, de equilibrio social». Margaret comprendió entonces que aquella visita no era una advertencia, sino un intento de negociación velada. Lord Ashcombe hablaba como quien cree que todo tiene un precio, y que toda mujer, enfrentada a la presión adecuada, sabrá reconocerlo. «Agradezco su franqueza», dijo Margaret con calma, «pero me temo que ha partido de una premisa equivocada». Él arqueó una ceja. «¿Ah, sí? Asume usted que mi cercanía con el duque responde a un cálculo social», continuó ella, «y que, por lo tanto, puede ser redirigida mediante argumentos similares». El silencio que siguió fue breve, pero significativo. «¿Y no es así?», preguntó Lord Ashcombe, con una sonrisa menos segura. «No», respondió Margaret, «no lo es». La conversación concluyó poco después, con una cortesía que no logró ocultar la tensión subyacente. Lord Ashcombe se despidió sin insistir, pero Margaret supo que aquel encuentro no quedaría sin consecuencias. Esa misma noche, el duque de Blackmoor solicitó verla. Se encontraron en el salón de una residencia amiga, lejos de oídos indiscretos. Él no tardó en ir al punto esencial. «Mi primo la ha visitado», dijo. «Lamento que haya tenido que enfrentarse a eso». «No me enfrenté», respondió Margaret. «Escuché, y rechacé lo que no me correspondía aceptar». El duque la miró con una mezcla de admiración y pesar. «No todos en mi familia comprenden mis decisiones», admitió, «y algunos creen tener derecho a intervenir». «¿Y usted?», preguntó Margaret. «Les concede ese derecho», él negó con firmeza. «No en aquello que compromete mi integridad». Aquella respuesta, clara y sin vacilaciones, disipó una duda que Margaret no había querido formular en voz alta. Comprendió que el conflicto que se avecinaba no sería una prueba de afecto, sino de coherencia. «Entonces estamos en la misma posición», dijo ella. «Ambos enfrentamos expectativas ajenas que no reflejan nuestras convicciones». «Así parece», respondió él. «Y no deseo que cargue con consecuencias que no eligió». Margaret sostuvo su mirada. «No me he apartado de años de juicio silencioso para retroceder ahora ante una presión más explícita». El duque sonrió levemente, con una expresión que no era de alivio, sino de reconocimiento profundo. «Lady Margaret», dijo, «si en algún momento esta situación se vuelve demasiado onerosa, sepa que no consideraré su retirada una derrota. Y sepa usted», respondió ella, «que no avanzo por desafío, sino por convicción». El conflicto,
ya declarado aunque aún no visible para todos, comenzaba a delinear sus contornos. Margaret sabía que la resolución no dependería solo de gestos privados, sino de una afirmación pública de principios cuando llegara el momento oportuno. Esa noche, al regresar a casa, reflexionó sobre el contraste entre el pasado y el presente. Recordó los años en que había sido ignorada sin explicación, cuando ninguna decisión parecía suya. Ahora, cada paso implicaba una elección consciente, y esa conciencia, aunque exigente, la fortalecía. No sabía cómo reaccionaría el mundo cuando la claridad reemplazara definitivamente a la especulación, pero sí sabía algo con absoluta certeza. No permitiría que otros definieran el valor de una relación nacida del respeto mutuo y sostenida por un carácter probado. Y mientras la sociedad aguardaba un desenlace que pudiera comentar y clasificar, Lady Margaret Whitmore se preparaba, con serenidad firme, para el momento en que la discreción ya no sería suficiente y la verdad tendría que ocupar su lugar, sin adornos ni concesiones. El momento en que la discreción deja de ser virtud y comienza a confundirse con evasión, llega sin anuncio previo. Para Lady Margaret Whitmore, ese instante se manifestó no en un gran acontecimiento, sino en una acumulación de gestos pequeños y significativos que, juntos, exigían una respuesta clara. El condado, siempre paciente cuando se trataba de observar y rápido cuando se trataba de juzgar, había empezado a cansarse del silencio elegante que rodeaba su relación con el duque de Blackmoor. Las especulaciones, antes contenidas, adquirían ahora un tono más definido, como si la sociedad reclamara una conclusión que le permitiera ordenar sus opiniones y repartir aprobaciones o reproches con mayor comodidad. Margaret lo percibía con nitidez, no porque prestara atención a cada comentario, sino porque había aprendido a reconocer cuando el ambiente social dejaba de ser un telón de fondo y comenzaba a presionar activamente. Aquella presión no la intimidaba, pero sí la obligaba a reflexionar sobre el momento adecuado para dejar de proteger lo que, por su propia naturaleza, requería verdad. La ocasión se presentó con una inevitabilidad casi simbólica: el baile anual de beneficencia en Winchester, un evento de relevancia suficiente como para reunir a todas las figuras influyentes del condado bajo un mismo techo. Asistir era una obligación social, no hacerlo, una declaración igualmente elocuente. Margaret decidió acudir sin reservas, no como desafío, sino como afirmación serena de una presencia que ya no se escondía ni se exhibía. Eligió un vestido de líneas sobrias y color claro, consciente de que la elegancia verdadera no necesitaba dramatismo para hacerse notar. El duque de Blackmoor llegó poco después, y esta vez no evitó buscarla desde el inicio. Se acercó con naturalidad, saludándola con una inclinación respetuosa que no admitía interpretaciones ambiguas. ¿Está preparada?, preguntó en voz baja. Margaret comprendió que no se refería al baile. «Lo estoy», respondió, «no porque todo esté resuelto, sino porque no deseo seguir postergando lo que merece claridad». Caminaron juntos hacia el centro del salón. Las conversaciones disminuyeron gradualmente, no por imposición, sino por una curiosidad inevitable. Margaret sintió el peso de las miradas, pero no permitió que alteraran su paso. No estaba allí para convencer a nadie, sino para ser coherente. La música comenzó, y el duque extendió la mano. «¿Baila conmigo?», preguntó, con la misma sencillez que había pronunciado aquellas palabras meses atrás. Margaret aceptó. Mientras se movían al compás de la melodía, algo en el ambiente se transformó, no por el baile en sí, sino por la naturalidad con la que ambos ocupaban el espacio, sin tensión ni afectación. No parecía una exhibición, sino una confirmación tranquila. Al finalizar la pieza, el duque no la condujo de regreso a un lugar discreto. Permanecieron unos instantes en el centro del salón, suficientes para que el mensaje quedara claro sin necesidad de palabras. La conversación comenzó a retomarse poco a poco, pero ya no con el mismo tono especulativo. Algo había sido establecido. No todos recibieron esa claridad con agrado. Lord Ashcombe, presente en el evento, observaba desde cierta distancia con una expresión cuidadosamente neutral. No tardó en aproximarse, acompañado de una cortesía que ya no ocultaba del todo su intención. «Primo», dijo al duque, «Lady Margaret, confío en que disfruten de la velada». «Lo hacemos», respondió el duque, «con plena conciencia de nuestras decisiones». Lord Ashcombe dirigió entonces su atención a Margaret. «La sociedad es un escenario exigente», comentó, «no siempre amable con quienes desafían sus expectativas». Margaret sostuvo su mirada sin alterarse. «La sociedad también aprende, señor, aunque a veces lo haga con reticencia.
El intercambio no fue prolongado. Lord Ashcombe se retiró poco después, comprendiendo, quizá por primera vez, que no se encontraba ante una situación negociable. Más avanzada la noche, Margaret y el duque se encontraron en una galería más apartada, lejos del bullicio. «Este momento», dijo él, «marcará un antes y un después. No puedo prometerle que todos lo recibirán con benevolencia». «No lo necesito», respondió ella. «Solo necesito saber que no estoy avanzando hacia una concesión disfrazada de afecto». Él la miró con una seriedad tranquila. Si alguna vez sintiera que le pido renunciar a lo que es, habría perdido el derecho a caminar a su lado. Aquellas palabras, pronunciadas sin dramatismo, tuvieron un efecto profundo. Margaret comprendió que la claridad que ambos defendían no era una estrategia social, sino una convicción compartida. Al final de la velada, cuando los invitados comenzaron a despedirse, la atmósfera había cambiado de manera sutil pero irreversible. No hubo anuncios oficiales ni declaraciones solemnes, pero tampoco ambigüedades. La sociedad había sido testigo de una afirmación tranquila que no admitía reinterpretaciones convenientes. De regreso en casa, Margaret reflexionó sobre la ironía del momento. Durante años había sido invisible en los mismos salones, donde ahora su presencia adquiría un peso distinto, no porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había dejado de permitir que otros definieran su lugar. La claridad, comprendió, no era una concesión al mundo, sino una responsabilidad consigo misma. Días después, el duque solicitó verla en un entorno aún más íntimo, los jardines de su residencia principal, un lugar al que rara vez invitaba a quienes no consideraba parte de su vida más allá de las obligaciones públicas. Caminaron entre senderos cuidados con esmero, rodeados de una quietud que invitaba a la franqueza. «No deseo que este paso sea interpretado como una culminación», dijo él. «Lo considero un comienzo consciente». «Así lo veo yo también», respondió Margaret. «No como una recompensa tardía, sino como una elección que llega cuando ambas voluntades están preparadas». Se detuvieron junto a una fuente antigua, el murmullo del agua acompañando el silencio que siguió. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de significado. «Lady Margaret», dijo finalmente, «no le ofrezco una vida libre de dificultades ni una aprobación unánime. Le ofrezco respeto constante, honestidad y una lealtad que no exige sumisión». Margaret sintió que aquellas palabras, más que cualquier promesa romántica, tocaban el centro mismo de sus convicciones. «Y yo», respondió, «no le ofrezco admiración ciega ni complacencia. Le ofrezco compañía consciente, juicio honesto y una fidelidad que no se contradice a sí misma». No hubo necesidad de más. Ambos comprendieron que habían llegado a un punto desde el cual no se retrocede por temor, ni se avanza por presión. El conflicto, que durante meses había rondado en murmullos y expectativas ajenas, se disolvía no en una victoria pública, sino en una resolución íntima y firme. Margaret sabía que no todos aprobarían, pero también sabía que la justicia rara vez se mide por unanimidad. Esa noche, al retirarse, sintió una paz distinta a cualquier otra que hubiese conocido. No la paz de la seguridad absoluta, sino la de la coherencia plena. Y mientras el condado comenzaba, lentamente, a reajustar sus percepciones, Lady Margaret Whitmore se preparaba para el último acto de una transformación que no había buscado reconocimiento, pero que ahora lo aceptaba sin perder su esencia. El desenlace no llegó envuelto en proclamaciones ni en celebraciones ruidosas, sino con la misma sobriedad que había acompañado cada paso decisivo de Lady Margaret Whitmore. La sociedad, que durante años había pasado por alto su presencia y luego había observado su transformación con una curiosidad a veces injusta, comenzaba ahora a aceptar una verdad simple y difícil de refutar. La constancia, cuando se sostiene con integridad, acaba por imponerse sin necesidad de alzar la voz. La confirmación definitiva no fue anunciada en un gran salón, sino durante una reunión más reducida en la residencia del duque de Blackmore, a la que acudieron solo aquellos cuya opinión realmente importaba. No hubo discursos solemnes ni gestos teatrales. Bastó la manera en que Margaret fue recibida, no como invitada distinguida, sino como parte reconocida del círculo más cercano, para que el mensaje quedara claro. La señora Whitmore, sentada junto a su hija, observaba con una emoción contenida que no necesitaba palabras. Durante años había temido que la rectitud de Margaret fuera interpretada como frialdad, que su paciencia fuera confundida con resignación. Ahora comprendía que esa misma rectitud había sido el cimiento de todo lo que estaba por venir. «Siempre supe que no te equivocabas», le dijo en voz baja.
Solo deseaba que el mundo lo aprendiera a tiempo. «El tiempo», respondió Margaret con suavidad, «nunca llega tarde cuando uno no se ha traicionado». El duque, por su parte, no había cambiado su carácter ni su sobriedad. Seguía siendo un hombre reservado, de palabras medidas y gestos precisos, pero quienes lo conocían bien notaban una diferencia innegable, una apertura serena, una disposición nueva a compartir responsabilidades y reflexiones que antes guardaba con celo. Durante una caminata por los jardines al atardecer, Margaret y él se detuvieron junto a un roble antiguo, cuyas raíces visibles parecían sostener no solo el árbol, sino también el paisaje que lo rodeaba. «Durante años», dijo el duque, «creí que la distancia era una forma de control. Me protegía de errores, de expectativas ajenas y de mí mismo». Margaret lo escuchó sin interrumpir. «Y ahora», continuó, «comprendo que el verdadero control no reside en aislarse, sino en elegir con cuidado a quién permitirle acercarse». Ella asintió. «La elección consciente es la única que no humilla», respondió, «ni al que elige ni al que es elegido. No hubo promesas precipitadas, ni juramentos exagerados. Ambos sabían que el futuro exigiría ajustes, concesiones razonables y una vigilancia constante sobre aquello que no estaban dispuestos a perder, su integridad. Pero también sabían que enfrentarlo juntos no significaba renunciar a sí mismos, sino acompañarse con respeto. La sociedad reaccionó como siempre lo hacía, algunos con aprobación tardía, otros con silenciosa resignación. La señora Harcourt, cuya lengua había sido tan rápida en el juicio como lenta en la reflexión, encontró conveniente ausentarse durante un tiempo del condado. Lord Ashcombe, por su parte, comprendió que no todas las voluntades podían ser doblegadas y se retiró con una cortesía que ocultaba una derrota discreta pero definitiva. Para Margaret, aquellos ajustes externos carecían ya de importancia real. Lo esencial había ocurrido en un ámbito más íntimo. Había dejado de ser la joven sentada junto a la pared, esperando una invitación que validara su existencia. Había aprendido que el valor no se concede, se reconoce, y que, a veces, incluso el mundo más lento termina por reconocerlo. Una tarde, meses después, durante un baile de carácter más modesto en el mismo salón donde había pasado tantos años observando desde la periferia, Margaret se encontró nuevamente en una silla junto a la pared. No por exclusión, sino por elección momentánea. Observaba con una serenidad distinta, consciente de la ironía amable del instante. El duque se acercó y le ofreció la mano. «¿Baila conmigo?», preguntó. Margaret sonrió, no con la sorpresa de antaño, sino con la certeza de quien ya no necesita ser convencida. «Siempre que caminemos al mismo ritmo», respondió. Mientras se dirigían al centro del salón, algunos de los presentes intercambiaron miradas cargadas de comprensión tardía. Otros, simplemente, aceptaron lo evidente. Margaret no se preocupó por ninguna de esas reacciones. Había aprendido que la justicia más duradera no es la que se impone, sino la que se manifiesta con naturalidad. El baile transcurrió sin sobresaltos, sin la intensidad de un inicio, ni la tensión de una prueba. Fue, en su sencillez, una confirmación tranquila de todo lo que habían construido con paciencia y discernimiento. Al finalizar la música, Margaret apoyó suavemente la mano en el brazo del duque y pensó, no sin una gratitud serena, en los años que habían precedido a ese momento. Los silencios, las esperas, las miradas que pasaban de largo, nada de ello había sido inútil. Todo había contribuido a forjar el carácter que ahora sostenía cada uno de sus pasos, porque si algo había aprendido, era que el amor verdadero no llega para rescatar ni para compensar, sino para reconocer y acompañar aquello que ya ha sido construido con virtud. Y así, sin perder su esencia ni renunciar a su prudencia, Lady Margaret Whitmore encontró no solo un lugar en el mundo que antes la había ignorado, sino algo mucho más valioso, la confirmación de que la dignidad, cuando se sostiene con firmeza, siempre encuentra su eco, no en el aplauso inmediato, ni en la validación ruidosa, sino en la justicia silenciosa de un destino que, al fin, honra a quien nunca dejó de honrarse a sí misma.